Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a seguir dando nombres que consideramos desde Madridismo al Día que pueden ser realmente interesantes en cierto modo para un Real Madrid del futuro. Jugadores que entendemos que de alguna manera podrían paliar, encajar, mejorar lo que actualmente tiene el equipo, valorando muchísimo todo lo que está haciendo el Real Madrid, valorando mucho el trabajo que se está haciendo en esta presente temporada. Creo que también hay que mirar al futuro para intentar encajar nuevas piezas, por más que nada las situaciones contractuales que se manejan, jugadores con cierto rango de edad, etcétera. Creo que es necesario y realmente interesante para aquel madridista que valore nuevas opciones futuras hablar de jugadores que puedan aportar y sumar al equipo. Para ello, pues vamos a hablar de un jugador el cual ya tiene experiencia dentro de la ACB, dentro de la Liga Endesa, y que además ha dado un nivel bastante consistente y pero que muy notable, en ciertos momentos realmente espectacular. No es otro que Matt Thomas, del que estamos hablando actualmente, jugador de los Utah Jazz, el cual, si os parece correcto, vamos a ir marcando distintos puntos para contextualizar la figura de Matt Thomas. En primera instancia vamos a hablar brevemente sobre su origen, cómo empezó en esto del básquet, el jugador de 26 años, nacido en Wisconsin, y luego vamos a ir un poquito cómo juega, es decir, cuál es un poquito su doctrina baloncestística, cómo, digamos, tiene sus puntos fuertes, los más bajos, etcétera, etcétera, y vamos, por supuesto, al final a cerrar con si encaja o no encaja, o cómo encajaría y de qué manera daría un plus al equipo de Pablo Lasso. Si os parece, lo dicho, comenzamos con el origen. Matt Thomas comenzó en la Universidad de Iowa State, donde, bueno, le costó un poquito, digamos, destacar, pero terminó bastante bien su último año, con muy buenos porcentajes. En general, es algo que vamos a ver, un tipo que tiene grandes porcentajes de 3, una gran mecánica que le permite estar muy, pero que muy atinado desde la línea exterior. A partir de la salida de Iowa State, la NBA pues no tuvo ocasión de seleccionarlo, no le seleccionaron en el draft, mejor dicho, y en la Summer League tampoco terminó de hacerse un hueco. A partir de ahí, pues sin tener ningún tipo de sensación de que pudiera tener carrera en la NBA, pues como no, fue Obradoiro, que tiene muy buen ojo para los grandes tiradores jóvenes y para jugadores, para elementos de jugadores que tienen esa capacidad para tirar rápido. Pues bien, en Matt Thomas vieron un jugador interesante a valorar y Moncho Fernández acertó claramente con un jugador que fue tremendamente, pues, bomba dentro de la Liga Endesa, dentro de la ACB, destacó muchísimo en Obradoiro y se fijó en él, lógicamente, Valencia Basket, un Valencia Basket con el cual conquistaría la Eurocup en 2018 y siendo un jugador muy importante. Ha dejado grandes partidos, yo lo recuerdo, por ejemplo, contra el Barça, haciendo partidazo, contra los grandes equipos en general, se motivaba mucho y es un jugador con mucha sangre fría. Creo que eso es algo que ahora deberíamos tocar dentro de su línea característica de juego. Pero bueno, eso ahora lo dicho, iremos con el patrón de conducta, cuáles son sus puntos fuertes, como he llegado a comentar. A partir de Valencia Basket, firma con los Toronto Raptors, equipo campeón con el cual está dentro de la segunda unidad, sobre todo jugando en los segundos cuartos y siendo rompedor de parciales. Es un jugador que eso se le da muy bien, anotar mucho en poco tiempo y anotador compulsivo. Es verdad que no tuvo y no ha tenido grandes oportunidades en sus 2 años en Toronto. Ahora en los Utah Jazz sí que ha tenido algún partido destacado, pero realmente sobre todo en los minutos de la basura. Por lo tanto, Matt Thomas a nivel minutaje y a nivel salarial no es ninguna locura que un equipo de Europa se pudiera fijar en él. Hablamos de un jugador que está cobrando en torno al $1,500,000, si no me equivoco, más o menos por ahí andan los tiros, por lo que, bueno, algún equipo de Europa que, insisto, quisiera apostar por él porque él valorara volver a tierras europeas, pues no se arruinaría. ¿Cómo juega? Bueno, la mayoría le conocemos bien, pero para aquellos que no lo conozcan muy bien, es un jugador excelso tras bloqueo y tiro. Rapidísimo corriendo el carretón, corriendo de lado a lado buscando su sitio para lanzar, con una mecánica que tiene, lo que he comentado, un índice de aceleración bestial, tira rapidísimo y con porcentajes que en su carrera siempre vamos a ver que son muy buenos. Selecciona bastante bien el tiro, es raro que tire tiros de estos deslavazados, de estos muy locos.
Es un tirador muy fiable, con mucha consistencia, también desde la media distancia. Tiene una gran capacidad de finta y tiro, finta y tiro, finta y tiro. Eso lo que hace es muchas veces desubicar y descolocar al defensor. Es muy buen lanzador, también trasbote, capaz de generarse a sí mismo su propio tiro, es decir, no es el típico que llega, tira con los pies quietos o que necesita el extra pass para sobrevivir en las esquinas, etcétera, sino es un jugador que se alimenta también de su propio lanzamiento. Más que un especialista, creo que como sexto hombre en Europa tendría un hueco muy destacado en cualquier equipo importante, de los más importantes que a todos se nos pueda ocurrir. No como un jugador que pase pues, en un equipo grande 25 o 30 minutos, pero para 15 o 20 minutos bien aplicados, a mí me parece un jugador increíble, muy pero que muy válido. Como defensor, es verdad que no destaca, no tiene un físico tremendo para defender, no es un jugador el más fuerte del mundo, tampoco es un jugador débil en este aspecto, pero nunca ha destacado en su carrera por ser un gran defensor. Yo creo que ningún equipo por esa característica lo iba a fichar, pero a mí desde luego me compensaría. Precisamente, hablando de compensar, vamos a hablar cómo encajaría en el Real Madrid de Pablo Laso. Como decimos, es un escolta puro, es un 2, que debe pasar el sistema, aunque digamos que aunque el sistema no pase por él directamente, también es un jugador que puede romper el sistema rival, es decir, no tiene por qué pasar todo el balón todo el rato por sus manos. No creo que necesite eso, pero sí que a mí, en mi opinión, los minutos que salga tiene que tener protagonismo. Es un jugador que tiene que entrar en calor, en contacto con balón, perdón. En caso de que saliera, por ejemplo, Jeff Taylor o Fabián Coser, creo que en esa situación encajaría mucho, por ejemplo, si no se ficha un Tyler Dorsey, que es un jugador que a mí me encanta. Luego está el tema del pasaporte, sí, pero hablo como jugador exclusivamente. Pues sí que me podría encajar, aun siendo distinto, haciendo a lo mejor de alguna manera que Alberto Abalde pasara al 3, cubriendo esa parte de alero y luego fichando a un alero alto. Sí que sería muy importante si el Madrid, por ejemplo, valorara la opción de Matt Thomas, que yo ahí la dejo, oye, si quieren escuchar, fenomenal, sí que habría que fichar un alero alto, para un poquito compensar el tema de estructuras de altura, de peso, de posiciones, etcétera. Sí que sería bastante importante. Pero insisto, si se dieran salidas como la de Coser, la de Taylor y de manera más utópica, pero no imposible, la de JC Carroll, Matt Thomas sería un nombre a etiquetar y a subrayar. Por lo tanto, como conclusión, para no hacer tampoco grosso, larguísimo el vídeo, con ciertas salidas menos esperadas exteriores, sería un nombre a apuntar. Quizá no sea a priori lo más necesario, lo que más necesita el Real Madrid, y a lo mejor sí que se necesita un defensor, un perro de presa más apto, que esté en plenitud de juventud, de juego, etc. Pero a mí es un jugador que me apasiona, porque también creo que algunas cositas sí que nos la mejoraría, como por ejemplo el tema de los unos para unos, tener mayor velocidad a la hora de los 2 para 2, etc. Creo que generaría más confusión en las defensas rivales y eso creo que nos vendría muy pero que muy bien. A mí es un tipo que me encanta, su baloncesto, ya en Obradoiro me entusiasmaba. Creo que a muchos madridistas que la habrán visto les encantará, pero oye, a lo mejor ven ahora mismo que no sería una prioridad, prefieren otro tipo de exterior. Bueno, sea lo que sea, quiero que me lo dejéis aquí en el tablón de comentarios, dejadme vuestra opinión, dejadme otros nombres de los que queréis que hable, como fue el caso de Jimmy Fredet, que me lo pedisteis y lo dejé ahí en forma de vídeo. Por lo tanto, participar en este vídeo, dejar vuestro comentario, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.